Ahora sí, Claudia, puedes hablar. Muy bien. Entonces, ¿se oye? Sí, Ok. perfecto. Yo iba a decir con lo que dijo mi lady, que el año pasado a nosotros, yo vi clases con la profesora Yoyana, y la profesora Yoyana nos dijo que había un concepto que se llamaba la modernidad líquida, que parece que mm, ahorita no recuerdo quién fue quien acuñó el concepto, pero básicamente se refería a ese estado en el que las cosas como que no tienen un límite definido. Eh, También se refiere al hecho por ejemplo, ahora que está de moda lo del internet, la realidad virtual, todo eso son cosas que no son materialmente reales. Y entonces me recordé cuando mi lady dijo lo de que ahorita el arte, que de pronto las películas, los libros no tienen digamos que no son como blanco-negro, sino que tratan de ser más grises. Y yo pienso que en realidad no es que ellos no tengan opinión, sino que la filosofía de esta época es más bien tener una opinión que satisfaga, no sé si satisfaga se dice bien así, em, una opinión que satisface todas las opiniones a la vez. Entra en eso de no tener límites también, a mi parecer, porque no es como que una cosa es una cosa u otra, sino que están en constante evolución, y por eso las opiniones de las personas también están en constante evolución. Ojo, a mí no me parece que eso sea algo malo, porque a mí me parece que todas las personas estamos en el derecho de rectificar opiniones, y es muy difícil que uno sostenga una opinión, especialmente si es muy extremista, toda la vida. Pero considero que el arte, la literatura, realmente sí tienen una posición. Incluso tener una posición gris es tener una posición. Simplemente están marcados por, digamos que la filosofía de esta época. Y, por ejemplo, todas las películas que se hacen sobre la inclusión, tratando de incluir actores negros, em, personas LGBT, todo eso es una opinión. En realidad, no es como que ellos no tienen una opinión, sino que simplemente están buscando como un punto medio para no ofender a la gente. Y eso creo que es lo único que no me gusta de algunas, no todas, las obras que se centran en eso, de la inclusividad, de la equidad, de todo eso, que no dan como que suficiente lugar a debate. Ellos siempre dicen, ahorita siempre está como de moda la frase de, no, esta película comienza la conversación. ¿Comienza cuál conversación de qué? Si todo el mundo ya está hablando de eso, si está en boca de todo el mundo. Entonces es como, sí, dicen, comienza la conversación de tal cosa, del racismo, pero mijo, si se viene conversando del racismo desde los años 60, ¿qué conversación está iniciando? Entonces, yo pienso que sí, que esas obras en realidad sí tienen una opinión, y simplemente es una opinión que es muy volátil, y que también últimamente, por toda la cuestión de que no necesariamente la literatura no, pero las películas, las series se han vuelto como una manera de que las grandes compañías ganen mucho dinero. Ellos simplemente no se preocupan de verdad por iniciar polémicas de verdad, porque como, ¿qué persona está de acuerdo con el racismo, por ejemplo? Muy pocas son las personas que están de acuerdo con que sigan pasando esas cosas, y entonces ellos simplemente se conforman a la opinión de todas las personas para poder vender más. Y yo creo que eso es lo único que no me gusta del arte, de la literatura, de los guiones de películas posmodernos, de algunos,
de que simplemente intentan conformarse y yo creo que el arte no es para eso, el arte también es a veces para incomodar, aunque, o sea, aunque sean cosas que la gente no opine, tú puedes darle la vuelta como autor y de pronto tú no piensas así como lo que tú escribiste, pero puedes darle la vuelta y de verdad iniciar la conversación como ellos dicen. Creo que eso era todo lo que tenía por añadir, que pienso que es más modernidad líquida que posmodernidad. Ay, me hubiera gustado decir todo eso que acaba de decir Claudia. Muchas gracias. Exacto. Siento que el Ah, comentario de Claudia gracias. resume. Siento que el comentario de Claudia expandía en algo que quería decir como acotación inicial a mi lady, pero bueno, ahora se volvió un palimpsesto, así que de cierto modo se cumple lo que nos dice Joyana de que trabajamos en palimpsesto dentro de lengua española. Y lo que quería decir es que el posmodernismo, por cuanto se basa en ciertos principios del nihilismo, ya favorece lo que se refiere a la subjetividad, es decir, que hay existe desconfianza ya no solo en las metanarraciones, esos discursos religiosos o sociopolíticos, sino también hasta en la razón misma. Estamos, los autores y algunas veces nosotros nos encontramos en, en ese mar en donde algunas veces no se, es indistinguible cuando inicia una opinión y cuando cambia otra. No sé si me hice entender. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo entendí. Bueno, muy bien. A ver, Mateus. Buenas, otra vez. Bueno, Sí. yo quería hacer una acotación con respecto al comentario igualmente que hizo Milady. Ella mencionó que con respecto a lo postmoderno, bueno, hablando como tal, pues digamos que la filosofía de las personas, ¿no? El pensamiento de las personas para aquel momento, o que quizá puede estar presente hoy en día, habría que estudiarlo un poco más, ¿no? Pero ella mencionó algo sobre que ellos, o sea, se caracterizan por, por no tener limitaciones, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, yo creo que, o bueno, pienso, mientras los escuchaba a todos ustedes, que, o sea, se deduce más que todo no en que no tengan límites, sino que en los límites son impuestos por ellos mismos, ¿verdad? Como también mencionaba Claudia, o sea, tienen posiciones impuestas por ellos mismos. El conflicto trasciende cuando sienten, o sea, cuando se siente la incomodidad o el movimiento de que tus ideales o tus formas de pensar están siendo influenciadas o impuestas por factores o agentes externos, ¿no? Entonces ahí es cuando yo creo que ocurre el conflicto. Cuando digo, bueno, yo pienso de tal manera y de repente, no sé, me vienen a decir otras cosas y es como que caramba, eso me mueve de mi casilla porque no. Entonces, ok, yo ya estoy establecida en la forma en la que yo pienso y no voy a aceptar lo que tú me digas, incluso si es correcto. Me explico, si no lo es indiferente, ¿no? Pero yo creo que radica en eso. O sea, tienen límites, pero sus límites están impuestos por ellos mismos. Ellos dicen, bueno, esto sí, esto no, estos son mis límites, esto lo permito, esto no lo permito, y ya lo que pues me transmiten o intenten transmitirme a otras personas con respecto a sus valores o a agentes externos, ya no influye en mí. Entonces, bueno, esa era mi acotación, que en resumen, que tienen límites, pero sus límites son impuestos por ellos mismos y el conflicto inicia cuando sienten, digamos, que la movida de otras influencias externas, pues. Era eso. Muy bien. Eh, bueno, me encanta que hayan leído y reflexionado tanto, que puedan hacer esas observaciones, esos comentarios tan sensatos. Cómo me gusta oírlas hablar así. Ya quisiera yo. Eh, a ver, está otra vez Claudia con la mano levantada, aunque había dicho que no.
Ah, nada, que respecto a lo, también les dijo algo sobre, que se me olvidó mencionarlo, sobre las cosas que van cambiando nuestro sentido de algo que es moderno. Como ella dijo que en 1900 era moderno los avances tecnológicos que estaban teniendo y de igual manera eh, son para la gente de los años 80 sus avances tecnológicos importantes, no sé, el VHS, todo lo que tenían. Y pienso que usted dijo que en los siglos, o sea, cada era comenzaba como que cada varios siglos, pero Sí, creo que eso era así antes porque había menos población y había muchísima menos población trabajando. Ahora, creo que luego de que se incorporaron las mujeres a trabajar, las cosas empezaron a marchar más rápido porque obviamente son más personas trabajando, más ideas. Y creo que en 100 años se ha llegado a un progreso del cual era impensable antes. Y pienso que eso es exponencial porque ahora hay más personas trabajando también que lo que había en los años 80. Y creo que ahora las eras se van a ir acortando y los grandes progresos van a ser también más, más frecuentes. Como estamos observando ahorita con el Internet, con las inteligencias artificiales. Pienso que eso también indudablemente va a afectar la literatura si todo el tiempo se están cambiando em, el orden de las cosas en el mundo, porque el orden de las cosas en el mundo cambió. Yo creo que no es el mismo mundo el de los años 90 que el de ahorita. Entonces, pienso que cambió todo y que va a seguir cambiando a un ritmo muy acelerado y sería interesante ver que a lo mejor de pronto ya las eras no se darán en siglos, sino en 50 años, por ejemplo. ujú. Sí, ciertamente las eras, las edades han ido acortándose, ya eso es bastante notorio. Aquí me puse, cuando empezaste a decir eso, me puse a buscar las edades de la historia y veo que la historia duró millones de años, desde hace 3 millones de años hasta la aparición de la escritura. Y eso es 3 millones de años menos 5.500 años. Bueno, entonces la edad antigua comenzó más o menos en el año 3500 antes de Cristo, ¿no? Y duró hasta la caída del Imperio Romano, el siglo V. Es decir, 6.000 años. 6.000 años duró la Edad Antigua. Luego viene la Edad Media, que duró desde el siglo V, cuando terminó la Antigua. No recuerdo qué acontecimiento histórico es el que marca el final de una e inicio de la otra. Desde el siglo V hasta el descubrimiento de América, siglo XV, es decir, 1.000 años. La anterior duró 6.000 años, ahora esta duró 1.000. Mm, ya hay una diferencia grandísima. Y luego viene la edad moderna, que comenzó al final del siglo XV, el día en que Colón vino para acá, hasta la Revolución Francesa. Y eso es 300 años, poquitín menos de 300 años, bastante menos que en el otro caso. Y luego termina la Edad Moderna en el siglo XVIII, cuando empieza la Revolución Francesa, y termina, bueno, así con toda precisión. No podemos decir cuándo termina o si termina, deberíamos estar en la actualidad en ella, y eso es 200 años y poco. La posmodernidad, ah, muchísima gente tiene años y años diciendo que ya se acabó la posmodernidad, y bueno, nunca supimos qué era. Lo cual es una cosa rara, ¿no? Porque normalmente en los periodos históricos la gente simplemente vive el periodo histórico y hace cosas nuevas, o cosas viejas, pero se avanza porque cada vez hay gente que va pensando cosas nuevas,
pero no están pensando, no, aquí tengo que hacer así porque ya yo no estoy en la Edad Media, yo ahora estoy en la Edad Moderna, tengo que comportarme. Eso se ha pensado así, incluso en la Edad Media, en la Edad Antigua, todo el mundo quería ir hacia adelante. Pero no en el sentido de que ya se terminó ese periodo, ya yo no estoy en ese. Eso es después, cuando se estudia la historia y se encuentra que hay un gran acontecimiento que hace una gran diferencia entre una época y otra, entre una época y otra. Em, pero la posmodernidad es un periodo tan extraño que hasta reflexiona acerca de cuándo comenzó y cuándo se acabó. Tan extraña que hasta juzga que ya se acabó y no supo nunca cuál era la definición. Eh, ¿Quién sabe si resucita? Perdón, está alguien más con la mano levantada. ¿Qué era? A ver, salga. Sí, justamente me encanta que haya terminado con eso, porque sí, el postmodernismo es bueno que pensamos en eso de que puede ser que haya terminado y no lo sabemos y que ni siquiera lo podamos definir concretamente, porque eso es lo fascinante, que dentro de esa amalgama sale a relucir una característica que menciona la profesora Machuca, que es la desconstrucción del ser humano, no solo a nivel físico, sino también en su introspección, en su identidad. Y eso es algo que también va de la mano con la parte del desarrollo tecnológico, como mencionó Claudia, con la realidad virtual y, bueno, la realidad aumentada también, la mayor interconectividad que tenemos entre las personas del mundo, pero también los cambios culturales favorecen de cierto modo esa liquidez que tiene el pensamiento de las personas. Aquí acordándome de Etiqueta Azul, porque había escuchado de la novela y hasta vi su sinopsis, lo refleja bastante bien porque la novela trata de una muchacha venezolana, que creo que se apellida Blanc, y y el sueño de ella es volverse francesa, imagínense. Ujú, ujú. O sea, Guzmán Blanco, pues. Básicamente, de cierto modo, pero ahí reside esa desconstrucción, esos límites confusos o difuminados dentro de la identidad individual y a veces colectiva de las personas. Ya no nos consideramos como parte de una cultura, de algo, y queremos o ser un punto intermedio o desear ser otra cosa. Ujú, sí, también hay eso. Un comentario que me faltaba agregar con respecto a los comentarios de Claudia, es que hace unas clases, o probablemente la última, la anterior a esta, yo mencioné sobre un graffiti que escribió un muchacho un día en la fachada de un museo alemán, donde había una exposición de arte contemporáneo. Y este muchacho puso, todo el arte ha sido contemporáneo. O sea, en el siglo IV antes de Cristo se estaba haciendo arte contemporáneo, porque era el arte de esa época. Y en el siglo XII también, el arte que se hacía era contemporáneo porque era el arte del siglo XII. Eh, y bien podía ser un arte que estaban haciendo así como lo más revolucionario del mundo, pero ya después hubo una época en que ese era el arte que se hacía antes. Y viene el arte verdaderamente contemporáneo, el que estamos haciendo ahora, sí, pero ya también pasó ese siglo. Y entonces siempre estamos haciendo arte contemporáneo. Siempre estamos viviendo de la manera más contemporánea que nos parece, pero luego vienen los hijos y los nietos. Ese pensamiento me parece fascinante, solo que no creo que sea un pensamiento exclusivo de la posmodernidad,
porque bueno, hace 500 años no existía la posmodernidad, no existía esa forma de pensar y se hacía arte y era contemporáneo. Y, y pasó y ya dejó de llamársele contemporáneo, pero sigue existiendo. No sé si este comentario sea muy posmoderno. Creo que acompaña bastante bien a lo que me refería de la Sí, liquidez en la identidad. sí, sí. Sí, lo que pasa es que yo creo que no soy posmoderno, porque si nos ponemos con eso vamos a terminar en la Inquisición, que no es ni moderna siquiera, imagínense postmoderna. Eh, bueno, no importa. Entonces, ¿quién más tiene algo por ahí? Por aquí, levanto la mano. Adelante, Damián. Bueno, profesor, me gustaría contar algo nuevamente que estaba pensando mientras que ustedes estaban interviniendo, cuando mi compañera Andrea pues, mencionó sobre la novela, ¿no? De la chica venezolana que aspiraba a ser francesa o vivir en Francia. Bueno, tener esa identidad, ¿no? Y cuando usted también mencionó algo muy interesante, que es que hace mucho tiempo, digamos que en las otras épocas de la historia, ya existían esos pensamientos, pues por decirlo de alguna manera, de inconformidad, ¿no? De repente, para aquel tiempo habían personas que vivían en una colonia y querían vivir en otra, o estaban, no sé, en tal parte del continente americano, por ejemplo, vivían en el tiempo de la emancipación venezolana, pero en lugar de haber vivido en la emancipación venezolana, hubiesen querido vivir en la de Estados Unidos, por ejemplo. Solo que sus maneras de expresar esos deseos eran distintas. De repente, no sé, por aquel momento podía ser a través de la literatura, a través del arte en general. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que, o sea, es como que mientras pasa el tiempo, mientras existen estos avances, de repente no cambia mucho la forma de pensar de las personas. O sea, lo que cambia son las herramientas, los recursos que el ser humano va desarrollando para expresar esos pensamientos, ¿no? Porque vuelvo otra vez con el ejemplo de repente de el pueblo que vive en la emancipación de Venezuela quiso vivir en la de Estados Unidos, por ejemplo. No tenían los recursos quizá para, o el dinero para viajar de Venezuela a Estados Unidos, por ejemplo, pero hoy en día las personas sí pueden conseguir esos recursos, existen los aviones, existen todas estas cosas. De repente para aquel tiempo habían ciertas ideologías, ciertas filosofías y las personas no tenían el medio para hacer llegar esos pensamientos a las masas, ¿no? Al mundo entero y de repente llegaba a una pequeña minoría, pues el destinatario era pequeño, era reducido, pero hoy en día sí se puede hacer eso a través de la telecomunicación, las películas, el internet, todo eso. Entonces creo que todo radica más bien en los recursos que el ser humano obtiene a través del tiempo y en cómo estos recursos afectan que ese mensaje llegue hasta cierta cantidad de personas. Pero ciertos pensamientos son como un patrón, o sea, ya han existido en bastantes momentos históricos. Entonces es como que eso no cambia mucho, lo que realmente cambia es cómo eso llega a otras personas o cómo influye a otras personas hoy en día, pues, a través de otros Ujú. factores y eso. Y bueno, esa era mi acotación. Sí, me hiciste recordar todos esos libros y panfletos y manifiestos que hubo, que empezaron en la Revolución Francesa, eh, y que luego influyeron en las revoluciones latinoamericanas, las emancipaciones de los diferentes países, ¿no? Esos textos, esos documentos que estaban prohibidos en sus lugares de origen, terminaban viajando en los barcos de contrabando, eh, escondidos en el equipaje, en la ropa, en los zapatos de los que los querían llevar a otros lugares, querían traer a América. Y con eso arriesgaban sus vidas incluso. Un recurso que tenían era el contrabando, por ejemplo, dices tú. Pero terminaban llegando y terminaban esos materiales, esos libros, influyendo, esas traducciones terminaban influyendo en otros grupos de personas que terminaban haciendo cosas similares a las que habían hecho los autores, e incluso cosas mayores, ¿no?
eh, porque la independencia de América Latina parece una cosa, una empresa bastante mayor que otros movimientos que hubo antes, porque es un territorio bien grande, ¿no? Y es una población enorme y un grupo de dirigentes que quizá uno lo mira desde el presente y se dice, existía tanta gente así, existía tanta gente que había leído tanto, que había entendido cómo era y qué había que hacer. En realidad había tantos Simones Bolívar que a veces yo me sorprendo, ¿no? Eh, y esa fue una guerra que era la guerra de empezar y terminar todos los días. Por lo menos en Venezuela, la guerra de independencia era una guerra que terminaba hoy y la semana siguiente ya empezaba otra vez. En ambos casos, cuando salía derrotado el ejército realista y en el caso de que terminara derrotado el ejército patriota, en ambos casos volvían, conseguían nuevas armas, conseguían nuevos hombres, nuevos caballos, barcos, municiones, etcétera, y volvía a empezar la guerra. Y parece que en Venezuela fue donde más pasó eso, pero en otros lugares también pasó. Y era una guerra que no se podía terminar porque hubieras echado a los españoles de tu país. Que si estaban en el país de al lado, la tienen fácil para venir otra vez. Y de hecho venían, ¿no? Eh, una de las razones por las que la guerra volvía a empezar cuando el ejército realista era derrotado es que estaban en Colombia y está cerquita y pueden entrar por tierra, pueden entrar por barco. Y se podía entrar por aire también, pero les faltaba el avión. Y una razón para no detener la guerra cuando terminó en Colombia es que los españoles seguían en Ecuador y que seguían en Perú y seguían en Argentina. Entonces tiene que ser total, tiene que ser una independencia de todos estos territorios porque de otra manera este juego de empezar y terminar la guerra no va a acabar nunca. Entonces hago ese comentario como dentro de un paréntesis para indicar que esas ideas que dices, Dameri, incluso pueden llevar a otros grupos a hacer eh, proezas, digamos, mayores. Pongo el ejemplo de la independencia de América Latina, pero debe haber otros, ¿no? Eh, pero este es inmenso. Y eso pasaba con ideas, documentos, libros, incluso novelas, poesía, literatura, pero también ensayos, reflexiones, ¿no? Periódicos, artículos que se escribían en los periódicos que viajaban de un lado al otro del océano por medio del contrabando, ¿no? Arriesgando la vida y arriesgando la vida de los seres queridos y de todo, y arriesgando fortunas, etcétera. Y bueno, viajan también con el comercio, viajan con la migración, viajan con todo esto. Creo que comencé contestándole algo a alguien y ahora me devolví a Dameris. Dameri, no importa. A ver, estoy en Word, no sé quién está levantando la mano ni nada. Quedan 10 minutos. Perdón, ya, qué bueno que me acordé de esto. Yo pensé, qué bueno que no sucedió, porque el que no haya sucedido habla mucho mejor de ustedes que si sí hubiera sucedido. Yo pensé que hoy, por lo menos un pedazo largo de la reunión al principio se iba a tratar del examen. Yo, si hubiera sido uno de ustedes, hubiera acosado a este profesor a preguntas y incluso a protestas, ¿no? Porque este examen es como atípico. Bueno, no. El último también fue más o menos así de, digamos que de exigente, que me parece a mí que está bien que los exámenes sean exigentes. No solo los exámenes, no solo los exámenes deberían serlo, pero no sé, yo siento así como, eso se está grabando. Yo siento así como que
este examen aspira a muchísimo en muy poco espacio, porque incluso escogiendo una opción, que es lo que hay que hacer, una de las dos opciones, yo me digo, ¿qué? ¿Y esto se puede poner en 2 páginas? Ay, Dios mío, no son muchas, digo, no son muy poquitas. Yo pensé que íbamos a comenzar hablando de eso, pero pensé que ustedes lo iban a iniciar. Si no lo iniciaron, mucho mejor. Muy bien, aplausos. Pero no tienen preguntas, no tienen comentarios sobre eso. No puede ser que el que haga esos comentarios sea el profesor. El profesor está del otro lado. Yo por Dime, encima vi que Contreras. el segundo, Ah, perdón, perdón, dime, Milady. que yo por encima vi que el segundo era como más factible, de verdad, el primero Exacto, siento que tiene tiene como demasiadas cosas. mejor relación con el posmodernismo. Me Sí, faltó estoy de decir que acuerdo era con. algo, me faltó decir que era lo que yo creía que iba a decir. Anoche yo me dije, yo tengo que decir esto y ya, no digo más nada. Yo aconsejaría que hicieran el examen sobre la segunda parte. La primera, ay, Dios mío, qué tormento. Gracias mil, profe. Sí, profe, Yo porque también voy a incluso agarrar la pedí opción B. con mis compañeros. No escuché lo que Cuando vi la dijiste, primera, Flor. ¿Ah? Cuando vi la primera la ley, sí, estoy de acuerdo con mis compañeros, porque no, caramba, o sea, creo que se tomaría bastante estudio para relacionar esos temas, porque es como que, ¿cómo se puede, o sea, relacionar tan rápidamente el posmodernismo con los manifiestos y por allá y por acá? Es un poquito, Sí. requiere más estudio, leer más y todo eso, y no es que no se pueda, no, Claro, pero por el claro. tiempo, y como hay que hacer otras cositas, es como que caramba, es Claro, es que apresurado. yo me imaginé, yo siempre les digo que estos exámenes que los exámenes que estamos haciendo ahora en esta época online, tienen 48 horas para hacerlo. Pero esos son exámenes que uno debería hacer en el aula en 90 minutos, o a lo sumo 100. Pero es que esa opción A de este examen es como cuando uno le dice, mire, vamos a hacer un trabajo que tiene que entregar dentro de 2 semanas. Y uno se dice, 2 semanas. Bueno, ojalá que me dé tiempo. Pero son 2 semanas, no 2 días. A mí me parece excesivamente demandante esa opción. Entonces, me parece muy bien que ya ustedes se hayan decidido por la segunda. A ver, ¿qué dices, Claudia? Quería preguntar, eso es lo mismo que preguntaron en el último parcial, del hecho del límite de palabras, porque Ajá, en el último parcial yo creo que me pasé un poquito del límite de cuartillas que debíamos escribir, pero no consideré que eso estaba mal. Y yo digo que ese límite a veces es, ajá, bueno, si te piden 2, no vas a escribir 8 porque el profesor también tiene claro, vida, claro. pero si uno, por ejemplo, a veces uno quiere cerrar la idea y si por lo menos son 500 palabras, ¿cuál es el problema de que escribas 600, 650? Por decir Ajá. algo? Porque 500 palabras a veces no logras cerrar la idea y tienes que escribir otro párrafo adicional porque no hay manera de que eso se vea como fluido, se vea como un buen ensayo si uno se limita a un límite de palabras. Entonces esa era mi pregunta, que Sí, si en caso de que uno tenga que cerrar una idea puede extenderse un poquito nada más, no es que tampoco le vamos a entregar una tesis. luego tú dejas el trabajo hasta ahí, hasta donde la segunda página te permite, y vienen y te reclaman, mira, pero esta conclusión está incompleta. Ah, bueno, y entonces, Sí, Realmente. miren, Así chicas, pasa mucho sí, ¿dónde? en inglés, el límite de palabras a mí me parece muy poquito. Con todo Eso y ha que uno sido, escribe en que vive inglés, que es inglés. escribir en inglés, pero es muy poquito. eso ha sido así más o menos en los últimos 20 años. Eso ha sido un tormento para los estudiantes siempre, bueno, no siempre, en los últimos 20 años más o menos. Incomprensible. Cuando yo era estudiante eso no era así. Cuando yo era estudiante, mi profesor de inglés me decía, me daban más papel a mí porque yo que escribía más. La idea es que los estudiantes escriban. Eh, Voy a decir aquí con buen humor y todo, Claudia, que yo he dicho muchas veces, y si el resumen más resumido que tenga que hacer de todo lo que encontraste ocupa 27 páginas, yo siempre digo 27, pero esto es una hipérbole, una exageración. Bueno, si ese es el resumen más resumido,
Yo confío en tu criterio para elegir la información más importante. Ahora, si tú, engordando mucho la información, hablando de más, diciendo cosas innecesarias, lo que tienes que decir ocupa 3 paginitas, sí, hasta poniendo la letra de tamaño grande para que parezca mucho texto, te ocupa 3 páginas. Bueno, tienen que ser 3 páginas, pues. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, no, en esta sección usted no se angustia si usted tiene que escribir más. Yo voy a estar más feliz de que usted escriba más. Ese límite es contraproducente, no este, cualquiera. Pero claro, este es excesivamente restringido, ¿no? Siempre termina uno diciendo, ay, caramba, me falta una línea de 7 palabras y no cabe en esta página. ¿Cómo voy a hacer? Claro, cuando tú dijiste si eran 500 y ibas a escribir, yo me imaginaba que decías 520, 530, y dijiste 650 y a mí me pareció incluso mejor. Me dije, caramba, qué bueno que ella se puede tomar la libertad de 100 palabras más. Aplausos. No piensen que va a haber una infracción en mi sección. Si yo le digo que tienen que ser 25 páginas y ustedes escriben 26 o 30. Yo en realidad no pondría ese límite, ni el límite de 23, ni el límite de 2. Ustedes escriban lo que se tiene que escribir sobre eso, lo que usted tenga en su mente, lo que le venga a la mente a partir de la investigación que haga. Eso que ponga ahí, eso será lo justo. Más importante, muchísimo más importante es si las palabras están bien acentuadas, si las comas están bien puestas, si hay concordancia, si hay hilación. No quería decir hilación, si hay coherencia. eh, ¿Cuál es la otra? Cohesión. Si la tipología textual es la adecuada para este tipo de textos, si una vez elegida la tipología para este texto, usted cumple con las características que tiene que tener esa tipología, si usted pone bien puestas las citas, si las comillas no están al revés, o si usted se está robando la idea de un autor que leyó ayer en internet, se la robe, que es muchísimo más elegante decir esto lo dijo fulano y yo lo respaldo, o esto lo dijo fulano y yo estoy en contra. Las dos cosas sirven. El argumento, si el argumento es bueno, si yo dejo de ser eh, patriota a partir de un argumento realista que usted dé, eso sería una maravilla. No, porque yo siempre he apoyado a los patriotas. Incluso un día que fui español, yo apoyaba a los patriotas. Eso me recuerda un dato que existe sobre la batalla de Carabobo, que dice que había más soldados nacidos en España que en América. Del lado patriota.